Hola, ¿qué tal amigos? En esta oportunidad vengo con un nuevo tema. Se trata de la acelerada inflación y que se sitúa cada vez más alto. Sin embargo, se ha tratado de apalear y probablemente no se produzca una temida recesión completa. Esto gracias a una posible economía ascendente, un poco lenta pero que no retrocede. No se puede negar que la economía ha estado avanzando cuesta arriba. Miles de empresarios, inversionistas y también consumidores se han preocupado por esta terrible situación, a lo que han denominado la recesión del 2023 o la posible recesión del 2023. Según Moody's Analytics, la plataforma financiera que se encarga de investigar los índices económicos en busca de cálculos de riesgo y de desarrollo del rubro, afirma que lo que viene es una recesión lenta, en la cual el crecimiento económico no puede detenerse, pero sí se puede evitar una recesión total, aunque un poco estrecha. La entidad mencionó, bajo casi cualquier escenario, la economía tendrá un 2023 difícil. Estas fueron las palabras de Mark Zandi en un informe los primeros días de enero. La inflación está siendo moderada con rapidez y a la vez los factores de la economía se encuentran sólidos. Bajo una fórmula razonable y un poco de suerte, además del conjunto de medidas hábiles por parte de la Reserva Federal, la economía puede emparejarse a fin de evitar una recesión total. La entidad mencionada afirma que en medio de una recesión lenta, el crecimiento económico tiende a detenerse casi completamente, pero jamás puede retroceder. Además, esto haría el aumento del desempleo de acuerdo a las preocupaciones en torno a la situación económica mundial. Se obtiene que en una recesión muy lenta puede ser el alivio para muchos organismos y entidades financieras. Además, los temores de recesión colaboraron en el 2022 para que fuera el peor año para las acciones en los Estados Unidos desde el año 2008. La caída del 19% del S&P 500 el año pasado fue la cuarta caída más grande desde 1945, según SFRA Research. Ante esta situación, el miedo creció y el banquero multimillonario James Dimon, director ejecutivo de JP Morgan, augura un huracán. Por otra parte, Brian Moynihan, el director ejecutivo de Bank of America, dijo en CNN que es probable que se produzca una recesión suave. Los economistas encuestados por Bloomberg contemplan una probabilidad del 70% de una recesión en el año 2023. Un aterrizaje lento. La investigación de Moody's, que frecuentemente es citada por la Casa Blanca, teme que el pesimismo se convierta en un hecho, en lo cual los empresarios, inversores y consumidores se detengan y terminan causando la misma recesión que tanto temen. Moody's no descarta el riesgo de una recesión, pero advierte que una recesión sigue siendo una grave amenaza. La entidad reconoce que la economía es especialmente vulnerable a un huracán económico y profetiza que el desempleo aumente hasta un 4% para finales del 2023. No obstante, identifica algunas razones válidas por las cuales se debería andar con cautela y, aunque se mantenga el optimismo, mantenerse atento a la realidad. Ya que el mercado laboral ha sido fuerte, ha causado que la inflación disminuya. Además, los salarios reales se están calentando. Por ejemplo, los precios de la gasolina han colapsado, haciendo que la Reserva Federal se prepare para detener el aumento de tasas de interés. Goldman Sachs, una de las bancas de inversión más grandes del planeta, comparte esta valoración. Este organismo piensa que la economía de los Estados Unidos podrá evitar una recesión, mientras pueda avanzar hacia un aterrizaje suave en la cual la inflación es moderada. Sin embargo, su crecimiento se mantiene. Los consumidores. Los compradores son capaces de enfriar la inflación según refleja los indicadores de Moody's, donde expresa criterios positivos acerca de la capacidad de los consumidores para paliar la tormenta venidera en el año 2023. Los compradores son el cortafuegos entre una economía en recesión y una economía que bordea una recesión, escribió Zandi. Si bien es seguro que el cortafuegos se verá presionado debido a los apuros económicos de los hogares de bajos ingresos, se sostendrá. Zandi apuntó los factores relativamente sólidos de la economía de Estados Unidos, que reúne los negocios rentables, los balances sanos de los consumidores y un sistema bancario que se sitúa en una base financiera tan sólida como nunca. El economista de Moody's
dijo que la economía no está plagada de grandes desequilibrios que eran evidentes frente a las recesiones en el pasado, donde se pueden mencionar los mercados inmobiliarios y las burbujas masivas de activos. Es importante no ser optimista a ciegas, pero también es importante no convencernos de que una recesión es inevitable, escribió Thandi y también recalcó: no lo es. De hecho, el crecimiento económico de 2,4% en Estados Unidos supera las expectativas y defraudan al programa federal de empleados del condado de Cook, Jim Richards, en su libro La Gran Caída. Jim Richards diseñó el plan de supervivencia y lo plasmó en su libro La Gran Caída, que tiene la finalidad de orientar a las personas a cómo proteger sus ahorros frente a las tormentas económicas y les ayuda a guardar su patrimonio de las peores crisis financieras que se avecinan. En este plan, Jim enseña cómo incrementar la riqueza durante los colapsos económicos que se avecinan, en la cual señala cómo se desenvolverá la nueva crisis mundial y cuáles serán las monedas que caerán, y a la vez cómo podemos protegernos de estos ataques mediante el ahorro de patrimonio, dinero y demás bienes que se tengan, además de ganar más dinero. Tal parece que el sistema monetario mundial tiende a colapsar cada 30 o 40 años, y esto ha pasado alrededor de 40 años desde el último colapso sucedido en el año 1971, cuando la conversión del dólar con el metal cesó. Para una mayor comprensión acerca de la situación en la que nos encontramos, el autor define las dos crisis ocurridas en el pasado, es decir, la crisis de 1998 y la del 2008. En el año 1998, los fondos de cobertura más grandes y la gestión del capital a largo plazo se arriesgaron en el mercado de derivados, denominada como una de las formas más sofisticadas de juego que estuvo a punto de causar un colapso financiero. Cuando Wall Street y el Banco Central de América se percataron de la magnitud del asunto, se dedicaron a salvar el fondo de cobertura. De no haberse realizado esto, los principales bancos habrían colapsado bajo el efecto dominó. Pero en el año 2008 el problema era más grave. La FED, o Reservas Federales del Estado, intervino salvando a los bancos e instituciones financieras, donde la FED redujo las tasas de intereses a cero. Pero Jim Richards manifiesta: esto no significa que el sistema vaya a colapsar mañana por la mañana. Sin embargo, estamos al final de tal periodo, y entonces no deberíamos sorprendernos si colapsa nuevamente. Esto se encuentra en el libro La Gran Caída en la página 9. Actualmente, se carece de confiabilidad hacia el mercado, ya que todos los inversores y entidades financieras quieren obtener su dinero de vuelta. Desde la tormenta sucedida en el año 2008, las entidades gubernamentales empezaron a imprimir billetes. Sin embargo, esa medida no siguió siendo útil para el año 2018 en adelante. Incluso la moneda quedó sin valor y los mercados optaron por cerrar. Luego, en el año 2018 hasta el 2020, el grupo de las 20 poderes principales, el G20, cerró todas las monedas menos el euro y el dólar. Así, el dólar se consolidó como la moneda de América del Norte y del Sur, mientras que en Europa, África, Australia utilizan el euro. En Rusia ocurrió algo nuevo, una mezcla del viejo rublo ruso, yuan chino y el yen japonés, y fue adoptado como la moneda local en Asia. El DEG era conocido como una moneda nueva a nivel mundial, o derechos especiales de giro. No obstante, estas monedas son utilizadas para convenios entre países en el año 2020. Toda la acumulación de oro mundial fue confiscada y puesta en la caja fuerte de Suiza, con el objetivo de sacar el metal por completo del sistema financiero y poder ser utilizado como una moneda nuevamente. Para ese momento, la inflación estaba descontrolada y las élites de poder sabían que la moneda había perdido su valor, motivo por el cual la única forma viable para restablecer el equilibrio económico sobre el dinero era la confiscación de todo el oro. ¿Cuál es la solución? Quienes se dedicaron a vender oro cerca del precio más alto tenían suficiente poder para comprar tierras y obras de arte. Esto era algo que las autoridades no podrían confiscar. Sin embargo, para los más desafortunados que jamás habían tenido oro, tuvieron sus ahorros, ingresos, pensiones por ley de seguro por el suelo, cuando comenzó la hiperinflación. Entonces, se origina la famosa regla de los 3 tercios, cuya finalidad radica en proteger las riquezas,
Esto significa la inversión de un tercio de la riqueza en oro, otro tercio de la riqueza en arte y un último tercio de la riqueza en tierras. Y entonces, ¿por qué invertir en oro, arte y tierras? Los motivos para invertir en oro, arte y tierra es que estos son técnicas de inversión muy útiles en cualquier tipo de desastre económico, como guerras, revoluciones comunistas, inflación, caída de la moneda o cualquier crisis monetaria. Además, lo más importante es que no se trata de monedas digitales. Esto significa que no puede liquidarse en ordenadores y su valor se mantiene intrínseco. Esto significa que su valor es único y no depende de factores o circunstancias. De este modo, este tipo de mecanismos de preservación de riqueza no se encuentran dependientes de los impuestos actuales. Entonces, diversificar la cartera de inversión es un mecanismo sólido frente a varios tipos de desastres, aunque estos eventos no se pueden predecir con precisión. Estrategias de protección y generación de riquezas. Sabemos que la inflación y la deflación pertenecen al mismo tema, donde la inflación significa el aumento exagerado de los precios y la deflación es la bajada de los mismos. Ambas actúan sobre el equilibrio de los precios y afectan las situaciones diarias de los compradores e inversores. Para esto, Richards creó un plan de supervivencia de bienes y generación de riquezas. Acá la primera, la estrategia Barbell. Cualquier teoría mantiene una cantidad de factores, uno de los cuales acá es que hay guerra entre la inflación y la deflación. Este proceso tiende a confundir a las personas porque éstas pueden entender ambos procesos, pero les dificulta identificar ambos al mismo tiempo. Para la cartera de inversión significa tomar el enfoque, es decir, encontrar un tipo de protección para ambos casos, donde se requiere obtener un mecanismo de protección contra la inflación y la deflación, mientras se tiene algo de efectivo en el medio. Todo esto en un solo momento, ya que así se hace frente a cualquier incertidumbre, mientras se siguen las advertencias y se mantienen las previsiones. Tener un fondo de inversión. Se requiere tener un fondo de inversión inmobiliario. Estas son ideales para mantener las riquezas en formato no digital. Este mecanismo puede ser dinero físico, obras de arte, tierras u oro, ya que son tipos de activos que no pueden eliminar en medio de una crisis digital por ataques de red eléctrica. El refugio seguro con bonos del tesoro actúa como condiciones en el mercado de bonos que puede cambiar con velocidad. Para esto, se crea un fondo de inversión de gestión activa como la forma más dinámica de invertir en este tipo de bonos. El WashX es un mecanismo de protección contra la deflación, con riesgo y recompensa. El SHAI es similar a una bóveda de efectivo. Es como tener dinero en efectivo en una caja fuerte dentro de una cuenta de un broker. Los riesgos de poseer Bitcoin. Las criptomonedas reúnen grandes cualidades como las del más conocido Bitcoin, que tiene las dos características esenciales. La primera es que no están reguladas bajo ninguna entidad centralizada, ni autoridad gubernamental. Estas están creadas a partir de algoritmos informáticos emitidos y transferidos a través de una red distribuida que utiliza códigos de fuente abierta. La segunda cualidad es la encriptación, de donde viene su nombre cripto. Las criptomonedas se han desenvuelto en los últimos años con grandes expectativas y beneficios. Sin embargo, pueden ser un mecanismo incierto frente a cualquier tipo de huracán económico que se pueda suscitar en el futuro. Muy bien, ha sido todo por ahora, amigos. Les invito a que se suscriban al canal y por favor, haz like en el video y no olvides activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de nuestras nuevas publicaciones. Sin más que decir, hasta pronto.